En esta mañana les saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. This morning I greet each and every one of you in the precious name of our Lord Jesus Christ. A todos los que pudieron venir en esta mañana les damos la bienvenida. We welcome all those that were able to come this morning, Mayormente aquellos que nos visitan o están con nosotros hoy domingo. especially all of those that you that visit us here this Sunday. Son bienvenidos a el tabernáculo We welcome you to the tabernacle, para así poder tener compañerismo los unos con los otros alrededor de la palabra de Dios. so that way we can have fellowship one with another around the Word of God. I'm happy to see our sisters. Amen. God bless you. Vamos a ponernos de pie y Let's stand, please. vamos a orar antes de leer la palabra y We'll be praying before we read the Word. nos vamos a unir como una sola familia orando por el hermano Trini Pérez de el Valle de Mexicali, que está bastante grave. We're going to unite together as a family, praying for Brother Trini Perez that's there in the Mexicali Valley, very sick. La esposa de él dice que pidamos que el Señor lo sane o que se lo lleve, una de las dos, pero que no lo deje sufrir tanto como está sufriendo. His wife has asked for us to pray for him that either the Lord heal him or to take him so that he won't be suffering so much as he is. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te damos gracias porque podemos venir a ti con toda confianza y ahora, Señor, presentamos al hermano Trini en tus manos, que tú seas el que hagas tu perfecta voluntad en él, pero sí una cosa te rogamos, que te apiades de él en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. We thank you, Father, that we can come with you with so much trust and confidence. But we ask you, Lord, for our brother Trini, Lord, that you heal him, Lord, be with him, Father, but above all, Lord, that you have your perfect will be done in him, but Lord, that you just have mercy on him is what we ask, Lord. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a nosotros mientras meditamos en tu palabra. Now we ask you, Lord, that you be with us, Lord, as we meditate upon your word. Señor, al considerar el principio de esta iglesia, Lord, when we consider the beginnings of this church, luego el caminar y el fin de esta iglesia, then the walk, and then the end of this church, y Señor, y cuando veamos lo que ha sucedido en esta iglesia, puede ser para nosotros una ayuda, that it might be a help to us when we consider, see what has gone on in this church, y que te podamos dar a ti toda la honra y la gloria, and we might be able to give you all the honor and the glory en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Abramos nuestra Biblia al primer libro colocado en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol San Pablo. Let's open up our Bibles to the first book in the New Testament that was written by the Apostle St. Paul, Capítulo 1. chapter 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romans 1:1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also called of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. En esta mañana vamos a intitular nuestra plática La carta a los
Romanos. This morning we're going to title our talk, The Epistle to the Romans. Y vamos a ponerle un subtítulo We're going to give it a subtitle, y vamos a estar hablando sobre el pensamiento la iglesia en Roma. we're going to be entitled The Church at Rome. Debo decir I should say que me agrada bastante cuando veo gente que viene a oír el Evangelio. that I'm really pleased when I see people come to hear the gospel. El Evangelio es la solución para todos nuestros problemas. The gospel is the solution to all of our problems. A veces fallamos porque ignoramos las Escrituras. Sometimes we fail because we ignore the scriptures. Y creo que si nosotros podemos alimentarnos o comer un manjar variado, sólido, de diferentes maneras, formas, yo creo que nos puede ayudar. I believe that if we could be fed with a variety of different solid food, that it would help us quite a bit. El apóstol San Pablo The Apostle St. Paul fue el apóstol enviado a los gentiles. was an apostle that was sent to the Gentiles. Escribió 14 cartas. He wrote 14 letters. Para mi estimación, creo que la carta a los romanos fue la carta más profunda, más preciosa que él escribió. As far as I'm concerned, the letter that was written to the Romans was one of the deepest letter that he wrote Tratando con el pueblo gentil. in dealing with the Gentile people. Encontramos que esta iglesia, la cual estaba en Roma, fue fundada por Aquila y Priscila. We find that the church that was established here in Rome was established by Priscilla and Aquila. Cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, él todavía no los conocía cara a cara. When Paul had written this letter to the Romans, he had not yet met them or knew them face to face. Nos vamos a las escrituras y encontramos que Pablo tenía una pareja que eran muy amigos de él, y esta pareja es Aquila y Priscila. When we read the scripture, we find that there was a couple that was very close to Paul, that he loved very much, and that was Priscilla and Aquila. Ellos trabajaban juntos, ellos hacían tiendas. They worked together. They all made tents. Me estaba fijando últimamente que de repente han aparecido muchas tiendas por todo el Valle de Phoenix. I've been noticing lately that there's a lot of different tents being put up around Phoenix. Las usan para tener reuniones especiales o ciertas ventas. They put them up to have special meetings or else for bargains or sidewalk sales type. En el tiempo en el cual Pablo vivía, era muy común que la gente comprara tiendas. In the days of Paul, it was very common for people to buy tents. Yo creo que cuando ellos platicaban, o sea, Pablo platicaba con Aquila, él le platicaba a Pablo sobre la iglesia que había sido fundada en Roma. I believe that when Paul spoke to Aquila and so forth, and Aquila to Paul, that they spoke about the church that had been established in Rome. La ciudad de Roma se encuentra en el país de Italia. The city of Rome is found in the country of Italy. Cuando el evangelio empezó a ser predicado en Jerusalén. When the gospel first was preached, it was preached at Jerusalem. De allí se esparció el evangelio por diferentes partes del mundo. From there, it was scattered abroad to different countries of the world. Y a Italia fueron algunos judíos llevando la palabra. And to Italy went several Jews taking the word. Y una de estas parejas era Aquila y Priscila. Ellos fueron a Roma. And one of the couples that went there was Priscilla and Aquila. They went to Rome. Ellos laboraron, ellos trabajaron, ellos predicaron el evangelio. They worked, labored, preached the gospel there. Y se fundó una iglesia en Roma. And it was established, founded a church there at Rome. Pero vino una hambre por toda la tierra en ese tiempo. But then a famine throughout the world came at that time. Había un hombre que se llamaba Claudio, el cual había desterrado o mandado a todo judío que saliera de Italia. And Claudius had come at that time, and he had exiled every Jew, told him to get out of Italy. Y cuando se dio esta orden, Aquila y Priscila tuvieron que partir de Italia. When this decree was given, both Priscilla and Aquila had to leave Italy. Y cuando llegaron ellos
a las partes donde estaba Pablo, ellos conocieron a Pablo. And when they came to the place where Paul was, they met Paul. Andaban allá en Asia predicando la palabra. They were now in Asia preaching the word. Dice la Escritura que ellos empezaron a trabajar haciendo tiendas de igual manera que lo que Pablo hacía. It says in the word that they started building tents just like Paul did. Vivían juntos, They worked together, lived together. platicaban, convivían juntos, trabajaban juntos. They both worked together and labored together. Y en el corazón de Pablo existía un deseo de ir a predicar a Roma. And in Paul's heart was a desire to go to Rome to preach. Y él nunca les había conocido cara a cara. He had never met them face to face. Entonces, después de haber platicado con Aquila, él sentía un afecto hacia estos hermanos. And then after having spoken to Aquila, he felt a love for these brothers. Y aunque realmente él no les conocía personalmente, And even though he did not know them personally, él reconoció que allí había santos del Señor. he recognized that there were saints there. A veces, por falta del estudio o de predicar cosas semejantes a estas, Sometimes because of lack of study or lack of not preaching on these things, no nos damos cuenta que la iglesia que estaba en Roma era una iglesia fundada en la palabra de Dios. we don't realize sometimes that the church that had been established and founded at Rome was one that was founded on the Word. Que allí había gente que había sido lavada con la sangre de Jesucristo. That there were people there that had been washed with the blood of the Lord Jesus Christ. Lo único que muchos de nosotros recordamos es que allí se levantó la iglesia que más después fue llamada la Iglesia Católica Romana. What we know more about it is that that's where the church was established, that we later on were going to be the Catholic Church. Pero a la iglesia que Pablo le está escribiendo es una iglesia de santos lavados con la sangre de Jesucristo. But the church to whom Paul is writing is those saints that were washed by the blood of the Lamb. Y cuando veo yo que Pablo se dirige a ellos, When we see that Paul directs himself to them, él les dice a ellos, yo soy siervo de Jesucristo. he's saying to them, I am a servant of Jesus He Christ. sido llamado a ser apóstol, I have been called to be an apostle apartado Separated. para el Evangelio de Dios. unto the gospel of God. Cuando él hace mención que es el Evangelio de Dios, When he mentions it is the gospel of God, inmediatamente saca al frente que no es el Evangelio de un hombre, he right away puts it to the forefront that it is not the gospel of a man, no es el Evangelio de Pablo, neither is it the gospel of Paul, más bien es el Evangelio de Dios. but rather it is the gospel of God. Y luego él continúa hablándoles y les dice que no hay acepción de personas. Continues on speaking to him, telling him that there is no exception of persons. En otras palabras, Dios trata con toda raza. In other words, God deals with all races. Lo único que se necesita es que la persona escuche lo que Dios está hablando. All the person has to do is to listen to what God is speaking. Porque si habla del Evangelio de Dios, naturalmente, que Evangelio significa buenas nuevas. So if he's speaking about the gospel of God, of course the word gospel means the good news. Hay buenas nuevas que vienen de parte de Dios. There are good news that comes from God. Y no hay acepción de personas. And there is no exception of persons. O sea, si Dios ve a una persona que porque es iletrada, Or that is, if God sees a person because he's illiterate, y diga yo no puedo llamar a esta persona porque es iletrada, and if he was to say, I can't call that person because he's illiterate, o si ve a una persona que es muy sabia, muy intelectual, diga yo no puedo llamar a esta persona porque es intelectual, or if he sees a person is smart, intellectual, for him to say, well, I can't call that person because he's an intellectual, o porque una persona es rica o es pobre, que él diga yo no puedo llamar al rico o al pobre, or for him to say whether there's people that are rich or poor, for him to say, I can't call the rich or the poor because of their status, o porque una persona es negra y otra es café y otra es blanca, diga yo no puedo llamar a uno de ellos. or because one person's black, another brown, another white, he can't say, well, I can't call them. Dios, con Dios no hay acepción de personas. See, with God, there is no exception of persons. Cuando Él extiende su mirada, su ojo, Él nos ve a todos en un mismo nivel, en una misma plataforma. When he casts his eye upon us, he sees us all on the same level, all on one platform, one plane. Entonces Él expone a través de sus siervos el Evangelio. Then he expounds through his servants the gospel. Y estando el Evangelio a nuestra disposición, entonces lo que Dios mira es saber qué hace usted con aquello que está en sus manos.
then when the gospel is in our disposition, within our grasp, then he looks to see what you do concerning the gospel. Cuando Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma esta carta, When Paul is writing to the brothers here in Rome, he's writing this letter. él está consciente que él es un pueblo, él es un hombre judío, o sea, israelita. He's aware that he's an Israelite, a Jew. Él está consciente que él le está escribiendo a una gente que es gentil. He's aware that he's writing to a Gentile people. Y él inmediatamente se dirige a ellos y les dice de esta manera: And right away he directs himself to them and he says like this, este es el evangelio de Dios. this is the gospel of God. Con él no hay acepción de personas, There is no exception of persons. porque este Dios es Dios de judíos y de gentiles. Because this God is both a God of the Jews and Gentiles. Para mí esto me mueve de una manera posible diferente a otras personas, This really thrills me in a different way maybe than someone else, or moves me. porque a veces nosotros creemos que solamente nosotros tenemos derecho de oír este evangelio. Because sometimes we think that we're the only ones that have a right to hear Que this gospel. posible Él es nuestro Dios y no el Dios de los otros. That perhaps he's our God and not the God of someone else. Pero yo debo decir que Dios es el Dios de América y Él es el Dios de todos. I must say though that God is the God of America and a God of all. Y podría yo decir, siendo que Él me ha llamado al pueblo latino, que Dios es un Dios de los hispanos también. And I could say that since God has called me to Latin American people, that God is a God of those that speak Spanish. Si una persona hispana escucha el Evangelio, If an Hispanic person hears the y gospel, si él puede recibir la revelación de que Dios es un Dios de América y un Dios de ellos también, and if he can receive the revelation God is a God of America and their God also, y puede recibir esa simiente inadulterada, la cual fue presentada a nosotros por el mensajero de la última edad, and if he can receive that unadulterated word that was presented to us by our prophet, y puede tomar las promesas que han sido dadas a nosotros, and can take those promises that have been given to us, y las toma en su corazón y las acepta, and takes them into his heart and accepts esas them, promesas harán para él lo mismo que puede hacer para cualquier otra persona. those promises will bring about to them whatever he can do to anybody. A veces nosotros no creemos porque nos creemos inferiores. Sometimes we don't believe it because we think we're inferior. Yo quiero que usted se fije cómo es que Pablo es un hombre tan sabio. I want you to see how it is that Paul is such a wise Y man, entre más leo a este hombre, más me quedo asombrado o pasmado. and the more I read of this man, the more I am amazed. Él no tenía el tiempo para hablar otras cosas, He didn't have time to talk about other things. pero parece como que duraba horas o días o semanas o meses planeando una carta. It seems like he would plan days, hours, days, weeks, months, just planning out a letter. Pero realmente era la inspiración de Dios inspirando la pluma de este hombre. But it actually was the Holy Ghost of God that was inspiring the pen of this man. Y esta carta no solamente ayudó a la gente en Roma, pero creo que nos puede ayudar a nosotros acá en Phoenix. And this letter not only helped the people there in Rome, but I believe it can help us also here in Phoenix. Pablo continúa diciendo y dice de esta manera: Paul continues saying like this, quiero decirles yo a ustedes que todos somos culpables ante Dios. he says, I want to say to you that we're all guilty before O God. sea, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fallen short, come short of the glory of God. No importa quién sea la persona, Doesn't matter who you are, es culpable you're guilty ante los ojos de Dios. in God's eyes. Lo único que puede justificar a esa persona es el aceptar el Evangelio. The only thing that can justify that person is to accept the gospel. Yo quiero que ustedes se fijen muy bien. I want you to notice very well. No importa quién sea usted. Doesn't matter who you are. Usted es culpable ante Dios. You're guilty before God. Usted tiene pecado en su vida. You have sin in your life. Y lo único que quita el pecado, And the only thing that removes sin, lo único que lo declara a usted inocente, the only thing that declares you innocent, es el aceptar a Jesucristo. is to accept Jesus Christ. Porque este es el Evangelio de Dios. Because this is the gospel of God. Que Dios envió a su Hijo. That God sent His Son, Lo envió para que viniese a nacer de una virgen. sent Him to be born of a virgin, No por medio del sexo. not through sex. Él vino a mostrar primeramente He came to show, first of que all, en el principio algo había sido trocado. that something had been twisted back there in the Que beginning. algo se había inyectado a la raza humana. That something had inserted into the human race. Que el mismo diablo se había inyectado a la raza humana. That the devil himself had injected himself into the human race. Y al inyectarse a la raza humana
humana había traído una naturaleza de ira. And upon injecting himself into the human race, he had brought a nature of wrath. Y cuando esta persona se presenta ante Dios con esta naturaleza, And when a person presents himself before God with that nature, Dios lo ve sin hacer acepción de personas without making any exception of person, God looks at y him lo declara culpable, and he declares him guilty. no por lo que él haya hecho, Not because of what he may have done, sino porque dentro de él carga la naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. but within him he carries that nature contrary to God's. Y entonces Pablo les está declarando abiertamente. So Paul is declaring here openly. Yo creo que Pablo lo habla tan claro y tan espontáneamente. I believe that Paul speaks it so clearly, and the Porque spontaneity of it is Él sentía amor hacia esta gente, aunque no la conocía personalmente. he felt a love for these people even though he didn't know them personally. En primer lugar, porque no importa cuánto amemos nosotros a alguien, Because first of all, it doesn't matter how much you may love someone. nunca podemos nosotros componerlos o poner un parche. We can never patch someone up. Nunca podemos nosotros poner tela nueva en un trapo viejo. You can't put a new cloth on an old piece of linen or cloth. Sino más bien necesitamos de ser sinceros con la gente. Rather, you must be sincere with people. No hay manera de remediar esta enfermedad con una aspirina. There's no way to patch up this sickness with an aspirin. No hay manera de ayudar a la gente diciéndole, usted rece tantas veces por día. There's no way to help the people by telling them pray so many times a day. No hay manera de decirle, usted no fume o no tome y usted está bien. There's no way for you to tell them don't smoke or drink or whatever and you'll be all right. Son parches Those are just patches. que usted está poniendo en un vestido que ha sido roto. And the dress has been torn, you're trying to patch it. Usted, así como Pablo, tiene que decirles, You, like Paul, have to say, todos nosotros somos culpables. we're all guilty. Porque la naturaleza con la cual nacimos es una naturaleza incorrecta. Because that nature we were born with was one that's not right. Entonces usted tiene que aceptar a Jesucristo. So you have to accept Jesus Christ. Yo porque Jesucristo era el Hijo de Dios. Because Jesus Christ was the Son of God. El Evangelio es de Dios. The gospel is God's. Pablo está diciendo, quiero que ustedes sepan Paul is saying, I want you to know que Dios, Él es Espíritu. that God is the Spirit. Este es el Evangelio, este es el Evangelio de Dios. This is God's gospel. Ese Dios dejó su lugar. That God left his place. Él vino a vivir aquí en la tierra. He came here to live on the earth. Cuando nació de una virgen, When he was born of a virgin, nació para un propósito. he was born for a purpose. Y esto es para llegar el tiempo que él llegaba a una madurez. And that was the time when he would reach a Y maturity. cuando él de una plena decisión de él mismo iba a ir al Calvario. And the decision with full awareness, he would go to the Calvary. Él iba a ser llevado a una cruz. He would be taken to a cross, Y lo fue llevado. and he was Y taken que there. él allí iba a morir. And that there he would die, Para que saliera la savia de ese árbol. so the sap from that tree Porque could come out. Jesucristo es el árbol de la vida. Because Jesus is the tree of life. Y esa savia tenía que salir. And that sap had to come out. Esa vida que había vivido en este tabernáculo. That life that had lived in that Que tabernacle, había puesto un ejemplo. that had set an example, Diciendo de esta manera, saying like si this, una persona me acepta, that if a person accepts si me, una persona viene a mí, if a person comes to me, en cuanto ella me recibe a as mí, soon as he receives me, entonces se lleva a cabo un juicio. then a trial is Y carried out. cuando se lleva a cabo ese juicio, When that trial is la performed, persona que me acepta a mí como su Salvador the person that accepts me as their es Savior declarada inocente, is declared innocent sin culpa. without any guilt. Pero eso no es todo. But that's not all. Siendo ella también un árbol. Them also being a tree. Porque la Biblia tipifica al ser humano como un árbol. Because the Bible types a human being as a tree. Entonces, siendo la persona un árbol, Being that the person is a tree, en realidad tiene que quedarse ante la sombra de la cruz. they have to stay before the shadows of the cross. Porque yo puedo ver que cuando Jesús fue al Calvario, So I can see that when Jesus went to Calvary, Él cargó con su cruz. he bore his cross. Y creo que esa cruz podía dar una sombra. And I believe that that cross could cast a shadow. Aunque sabemos que llegó el tiempo cuando hubo total oscuridad. Even though there came a time when there was complete darkness, Y cuando hubo total oscuridad sobre la tierra fue para borrar la sombra que la cruz había puesto o había dado. and when that darkness had come upon the earth, it was to erase that shadow that the cross had made. Y cuando algo da una sombra, da a entender que hay una cierta luz. And when there's something casts a shadow, that shows that there's light Y es associated with que it. la luz del Evangelio estaba
mostrando o desplegando una sombra de la cruz. That light of the gospel was showing or displaying the shadow of the cross. Y cuando la persona puede recibir por revelación y acepta el Evangelio de Dios And when a person can receive that revelation and accept the gospel of God, y lo cubre, Jesucristo no ha sido vaciada en él. but still that sap that was in the tree, Jesus Christ, has not yet been poured Pero upon la him. sombra lo va atrayendo hacia esa cruz. But the shadow is drawing him to that cross. Dando a entender el apóstol San Pablo Giving to understand the Apostle St. Paul que says cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, that when we accept Jesus Christ, dice que somos justificados por la fe. he says we are justified by faith. No necesitamos de dejar el cigarro para ser justificados. You don't have to stop smoking cigarettes to be justified. No necesitamos de dejar el licor para ser justificados. You don't have to stop drinking liquor to be justified. En cuanto aceptamos nosotros a Jesucristo, somos justificados. As soon as we accept Jesus Christ, we are justified. Pero la vida que había en ese árbol todavía no está dentro de nosotros. But the life that was in that tree is yet not in us yet. Nos tenemos que quedar en la sombra. We have to stay in the Yo shadow. veo que la cruz despliega una I sombra. can see that the cross casts a shadow. Yo veo que la gente es atraída por esta cruz. I see that the people are drawn by this cross. Yo veo que yo fui atraído por esta cruz. I can see that I was drawn by this Yo cross. también veo una cosa, But I can also que see llega el tiempo cuando la cruz ya no da sombra. that the time comes when the cross no longer casts a Porque la shadow. sombra solamente es para que nosotros seamos refugiados ahí. But because the shadow is only there for us to receive like a refuge or a Mientras shelter. baja la revelación de lo que Dios ha hecho para nosotros. Until the revelation comes down from God of what He has done for us. Porque yo creo que Él fue a la cruz Because I believe that He went to the para cross entregar su vida en nuestro favor. to surrender His life on our behalf. Y la única manera que nosotros podemos realmente ser la iglesia del Dios vivo And the only way that we can really be the church of the living God es que la vida que había en ese árbol, o sea, la savia que había en ese árbol, is that for that sap, that life that was in that tree, regrese a cada árbol que está aquí en esta for mañana. it to return upon every tree that's here this morning. Y cuando nosotros como árboles somos llamados y atraídos por la cruz, And that we as trees are drawn and attracted by the cross, y podemos ser justificados por la fe, and we can be justified by faith, y sentemos el refugio de la sombra, and we feel the shelter of the shadow. todo está perfectamente bien. Everything's perfectly all Pero right. nunca llegará a una perfección But you'll never reach perfection excepto se vaya la sombra de esa cruz. except that shadow of that cross go away. Cada árbol que somos nosotros podemos ser uno con esa misma cruz. And every tree that which is, we are trees become one with that tree. Entonces cuando seamos uno con esa cruz, Then when we are one with that tree cross, esa vida que salió de ese árbol crucificado en esa cruz, that life that came out of that tree that was crucified on that cross, regresa al adorador, regresa dentro de este árbol. when it returns to the worshiper, it returns inside this tree. Entonces este árbol humano viviendo en el siglo Then XX this human tree living in this 20th century no es un árbol seco, sin vida. is not a dry, lifeless Un tree. árbol con ramas, dando fruto y dando el fruto de Dios. Well, but what does it have? The limbs that give fruits to God. Porque ya no está bajo la sombra, No longer under the shadow. ya no está bajo la sombra, es uno con la cruz. It's not under the shadow anymore. It's one with the cross. Entonces ya no es esclavo del pecado, mas es Amen. prisionero de Jesucristo. But you're no longer a slave to sin. You're now a prisoner of Jesus Christ. Decir amén a esto, hermano. You say, man, Cuando yo leo esto, when I read this, veo y admiro I see and a admire este hombre. this man. Con razón decía el hermano Branham, decía, No wonder Brother Branham said, cómo quisiera yo haberme sentado a los pies oh, how would I love to have sat at the del feet apóstol San Pablo. of the Apostle St. Paul. Vamos a continuar estudiando Let's continue studying sobre la carta on the letter a los romanos. to the Romans. Vamos a ver capítulo 6. Let's look at chapter 6. No quiero predicar, ¿verdad? I don't want to preach. Quiero enseñar un poquito. Just want to teach a little bit. Pero cuando empiezo a hablar When I start de speaking las cosas de Dios of the things of God, y al ver la situación mundial de los creyentes, and I see the world situation of the believers, a veces batallo bastante para calmarme y controlarme y hablar de una manera quieta. I have a hard time controlling myself speaking in a quiet manner. Mi oración a Dios en esta mañana es que Él abra nuestro sentido espiritual My prayer to God is that He open up our spiritual understanding, y podamos entender una cosita. so we might understand something simple. Una cosa Just one thing es estar
en la sombra de la cruz. It is one thing to be in the shadow of the cross, Y otra cosa es estar en la cruz. and then it's another thing to be in the cross. God bless you, brother. I don't know you were way in front, but I saw you come in. God bless you. Pero si acaso lo podría decir de esta manera. If I could say it like this, Si puedo lograr que una persona if I could just achieve to have one person se salga de la sombra leave the shadow, y se suba a la cruz, get them to leave the shadow and get on the cross, creo que he logrado algo. I believe that I have achieved quite a bit. Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Ya entendemos que somos justificados por la fe, ¿verdad? We've already understood that we're justified by faith, haven't we? Usted quiere leer esto, ¿verdad? If you want to read this, Usted lo puede leer en capítulo 3 de Romanos, antes de leer 6. it's in, we can read it in chapter 3 of Romans before we read chapter 6. Capítulo 3, verso 28. It's in verse 28 of chapter 3. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ahora 5:21. Now, 5:21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. That as sin has reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. 5:1. 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ahora, Now, le voy a hacer una pregunta antes de leer. I want to ask you a question before we read. Cuando nosotros estábamos en el lodo cenagoso, When we were in that miry clay or mud, estábamos llenos de inmundicia. we were full of filthiness. Nos tomó Dios de allí, nos sacó de ahí. God took us from there, didn't He? Y en cuanto nos sacó, estábamos ya justificados. And as soon as He took us, were we not already justified? ¿Verdad que sí? Isn't that so? Y luego, al ver nosotros el retrato de la cruz, And as we see the picture of the cross, lo primero que decimos es la gracia de Dios. it's the first thing we say is it was God's grace. Por gracia sois salvos. By grace are ye saved. ¿Qué no es la gracia de Dios la cual nos salvó? Isn't it God's grace that saved us? ¿Qué no éramos muchos de nosotros borrachos, otros drogadictos, otros esto y aquello? Weren't many of us drug addicts, drunks, and this and that, so forth? ¿Y no fue la gracia de Dios la cual nos salvó? Wasn't it God's grace that saved us? Entonces, fíjese So notice cómo habla el sabio. how the wise man speaks. Pues, ¿qué diremos? What shall we then say? ¿Perseveraremos en pecado Shall we continue in sin para que la gracia crezca? that grace may abound? En otras palabras, hasta aquí está la gracia. In other words, grace is so far here. Esta gracia fue suficiente para perdonarme, salvarme, llamarme. And this grace was enough to call me, to save me, Y yo estaba en pecado. and forgive me, and I was in sin. ¿Y qué hago ahora? ¿Continúo pecando? What do I do now? Do I continue ¿Subo sinning? para arriba para que la gracia siga creciendo? Do I raise this up so that grace can continue growing? Dios realmente es lo que muchos de nosotros tratamos de hacer. See, that's what many of us try to do. Decimos, no vamos a agotar la gracia. So we're not going to exhaust grace. Que siga la gracia creciendo, creciendo. Yo pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Acabo la gracia me cubre. Let grace continue abounding. I'm going to keep sinning anyway. Grace is going to cover me. Y Pablo nos habla, nos dice, And Paul is telling us here, ¿qué vamos a decirle a la gente? what shall we say to the people then? ¿Vamos a continuar en pecado para que la gracia crezca? Are we going to continue in sin that grace may continue growing or Él abounding? mismo contesta y dice, en ninguna manera. He says, he answers himself and says, God forbid. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ahora, posible, ¿verdad? Si nos fijamos nosotros en esto, If we were to notice this, y si miramos lo que habla Pablo, and if we were to notice what Paul says, dice muertos it says dead al pecado. unto sin. Es la primera cosa que nos dice Pablo. What is the first thing that Paul says to us? Dice que debemos ser muertos al pecado. He says we must be dead to sin. Porque los que somos muertos al pecado. He says because those of us that are dead to sin, Y aunque hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero mirándolo de esta forma, yo creo que nos puede ayudar un poquito. even though we've seen and heard a lot of this, but I think if we hear it one more time, it'll help us. Hemos hablado mucho y se oye mucho, y es una frase muy famosa en este siglo XX. You hear this expression quite a bit as a very popular saying here in the 20th century. Nacido de nuevo. Born again. Y todos dicen, yo he nacido de nuevo. Everybody says, I've been born again. Ahora,
¿cómo puede uno nacer? Now, how can you be born? Yo veo que la palabra nacer, I see that the word born, realmente, si usted la toma en todo el sentido de la palabra nacer de nuevo, if you take it in the full sense of being born again, realmente significa resurrección. it means a resurrection. Porque para que usted pueda nacer de nuevo, Because in order for you to be born again, tiene usted primeramente que morir. you first of all have to die. Porque usted continúa. Because you continue. Usted continúa viviendo en este cuerpo. You continue living in this body. Pero habla y dice que nosotros somos muertos al pecado. But it says here that we are dead to sin. Entonces me doy cuenta So I can see and find out que ahí es la clave. that there is a key. La primera cosa es esto. This is the first thing. Cuando yo estaba en pecado, When I was in sin, yo oí el evangelio. I heard the Yo gospel. entendí que él me había justificado. I had understood that he had justified me. Yo entendí que todos mis pecados, aunque Rejoice. también ustedes se recrearon. I believe that you also rejoiced. Eso es lo que yo le nombro estar en la sombra de la cruz. That's what I call being in the shadow of the cross. Entonces me di cuenta que yo, para ser justificado, no tuve que hacer absolutamente nada. I saw that for me to be justified, I had to do absolutely nothing. Pude entender yo que la gracia de Dios me había sacado de donde me sacó. I could see that it had been God's grace that had taken me out of where I had been. Pero entonces continué caminando Then I continued going on. y entendí una cosa. I understood something else. Entendí que Dios me amaba a una vida más cerca de la cruz. I understood that God was calling me to a closer walk to the cross. Y hasta que llegara el tiempo en el cual yo y la cruz éramos uno. And until the time came when both I and the cross were Y one. cuando me di cuenta de esto, me di cuenta que estaba yo en la cruz. Then when I found that out, I found out that I was in the cross. Y ahí es donde he visto yo la falla de la mayoría de los religiosos mundialmente. And that's where I have seen the failure of most of the religious people in the world. Que nunca han subido a la cruz. That they never climbed up to the cross. ¿Y para qué sube uno a la cruz? Why do you climb up the cross? Para morir. To die. ¿Para morir a qué? To die to what? ¿Al mundo? To the ¿O world? a predicar la palabra? Or to preach a Para word? morir al pecado. To die to sin. Somos muertos al pecado. You're dead to sin. Y cuando se encuentra uno en la cruz, And when you find yourself on the cross, la primera cosa que se da cuenta uno, the first thing you find out que empieza el sudor a correr por nuestro cuerpo. that the sweat just starts pouring out of our body. Porque así estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. That's how the body of our Lord Jesus Christ was. Tanto sudó que no solamente era sudor, hasta sangre estaba saliendo de su cuerpo. He sweated so much that it was no longer sweat anymore. It was actually blood coming out of his Y body. luego no solamente esto, Not only this, mas traspasaron su mano con un clavo. but they also pierced his hands with a nail. Y luego atravesaron la otra mano con el otro clavo. Then they pierced his other hand with a nail. Y luego atravesaron sus piernas o sus pies con otro Then clavo. they pierced his feet with another nail. Y pusieron una corona de espinas en su cabeza. They placed a crown of thorns on his head, Y entonces su cabeza estaba sangrando. and his head was bleeding. Estaba sufriendo. He was suffering. Porque no es cualquier cosa morir. It's not a simple thing to die. Entonces yo veo So I can see que la falla de nosotros that our es mistake, que queremos la cruz. that we want the Que cross, aceptamos la muerte de Jesucristo. we accept the death of our Jesus Pero no Christ, aceptamos nuestra muerte. but we don't accept our death. Dejamos de quedarnos en la We sombra, must stay in the shadow acercándonos más a la cruz. and draw closer to the Hasta cross que estemos ahí clavados en esa cruz. until we're there, nailed on the Y cuando cross. estamos clavados en esa cruz, And when they're nailed on the cross, se sufre, you suffer. se sufre, You suffer. y sigue sufriendo. And you continue Pero suffering. estamos clavados, But we're nailed. pero tarde o temprano But sooner or later, morimos. we die. Y cuando morimos, And when we do ¿a qué die, morimos? what do we die to? Morimos al pecado. We die to sin. Porque cuando un hombre está muerto, Because when a man is dead, no importa qué le haga a usted. doesn't matter what you do to Ese him. hombre no rezonga. That man doesn't complain. Ese hombre no golpea para atrás. That man doesn't fight back. Ese hombre está muerto. That man is dead. Está crucificado. Y Crucified. veo yo que el Evangelio ha llamado y ha traído a la gente. So I can see that the gospel is called and drawn Pero people, que han sido atraídos por la sombra de la cruz. but they've just been drawn by the shadow of the cross. Siempre se mantienen en la And they sombra. just stay in the shadow. Están contentos. And they're happy. Pero siempre, But que always- saca la cruz de ellos, Let the cross get away from tienen them. el deseo de rezongar. They feel the desire to El complain. deseo de abandonar la causa. They feel like abandoning the cause. Sienten como un barco que va a naufragar. They feel like a ship that's about to shipwreck. Sienten que no es para ellos el They Evangelio. feel that the gospel is not for Y them. la causa es And the reason que why? todavía no han muerto. Because they have not yet died. Oh, porque cuando la gente ya alcanza a subir a esa cruz, Because when a person wants to achieve climbing up y that cuando la cross, gente alcanza a expirar y decir, consumado es. and when the person can die and say it is finished, Yo sé
y entiendo. I know and Que understand Jesucristo dijo, consumado that es. Jesus Christ himself said, Pero it is dijo, finished. consumado es con él. He said it was finished with Pero him. yo veo que cada uno de nosotros But I see that each and every one of tenemos us, que decir la misma cosa. we have to say the same thing. Consumado es. It is finished. Y cuando es consumado, And when it is finished, baja Dios y sella al individuo. God comes down and seals the Y no hay individual. diablo que lo pueda tocar. And there's not a devil that can touch him then. Porque está muerto. Because he's dead. ¿Muerto a qué? Dead to what? Al pecado. Dead to sin. Hablamos vivir de nuevo, nacer de nuevo. We talk a lot about being born again. Pero realmente, si usted escudriña la Biblia, But actually, if you search out the Bible, realmente es actually, resurrección. it means resurrection. La única manera The only way que nosotros vamos a irnos en el rapto that we can go in the rapture es que haya acontecido una resurrección. is for a resurrection to have taken place. Realmente que nos saquen toda la vida, For actually, for all of life to be taken toda la out, naturaleza all of our nature taken out, contraria a Dios, that has been contrary to sea God, sacada de nosotros, that sea has been taken vaciada. out of us and poured out of Seamos us, exprimidos that we completely wrung out hasta que no tengamos vida. until we have no life at Y all. entonces viene la vida de Dios, Then God's life la vida de comes, Jesucristo, the life of Jesus del Christ, árbol de la vida, the tree of a life, vaciarse dentro de nosotros. and it pours itself inside of us. Y cuando nos bajamos de ahí, And when we leave from there, get down from there, ¿qué es lo que ha sucedido? what has happened? It's Resurrección. been a resurrection. ¿Y quién vive entonces? And then who lives Usted there? vive. You live? Usted y Dios You and God son live. uno You en become Dios, one in uno God. en la cruz. One on the cross. ¿Puede ir a ver a esto, hermanos? Can you say man? En ninguna manera, dice Pablo, God forbid, says porque Paul. los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How shall we that are dead to sin live any longer therein? En otras palabras, ¿cómo vamos a continuar haciendo el pecado? In other words, how can we continue committing sin? Usted se fija que mucha gente You know, see how a lot of tiene un people año en el mensaje, have a year in a message, tiene 2, 2 years, o tiene 5, or 5, o tiene 10, or 10, y sigue lo mismo. and they continue being the same. Le voy a hablar clarito. I'm going to speak real clear to La you. causa es porque no quieren morir. The reason why is because you don't want to die. No quieren morir. You don't want to die. ¿Está dispuesto a morir? If you have not died, are you willing to die? ¿Cómo viviremos aún en él si estamos muertos? How can we live therein if we're dead to it? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Therefore we were buried with him in baptism unto death, Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Fíjese usted, cuando usted se levanta, Notice that when you rise up, entonces usted se levanta andando o viviendo una nueva vida. you raise up walking in a new life. ¿Está correcto, hermano? Is that right? Fíjese, otra vez, lo voy a No. volver a leer. I want to read it again once Porque again. somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, Wherefore we were buried with him by baptism unto death, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad o en nueva vida. that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness for a new life. Si acaso nosotros hemos muertos, hemos sido sepultados, If it be that we have died and been buried, y si hemos resucitado, and if we've been resurrected, entonces andamos en novedad de vida. then we do walk in newness of life. ¿Cuántos de ustedes creen que puede existir personas en este siglo XX viviendo una nueva vida? How many of you can believe that in this 20th century there are people that are walking in a new life? Para que puedan vivir una nueva vida necesitan primeramente de morir, For them to be able to live a new life, they have to first of all ser die, sepultados, to be buried, podrirse, rot, y luego cuando se levantan de nuevo, and then when they rise up que again, sea la vida de Jesucristo viviendo en ellos. there'll be the life of Jesus Christ living in them. Dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. For we have been planted together in the likeness of his death, so shall be also in the likeness of his resurrection. Entonces, ¿verdad que Él sufrió cuando murió? Didn't he suffer when he died? ¿Verdad que una vez clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Didn't he once cry, my God, why hast thou forsaken me? Amén, hermano. Is that right? Y se fija que es cuando muchos de nosotros renegamos. And if you notice, that's when most of us complain. Se pone tan pesado la cosa que decimos, ¿por qué me has desamparado? Todos me han desamparado. Again, the thing gets so heavy, we start complaining and say, why has everyone forsaken me?
Y yo he encontrado una cosa. And I have found out one thing. Yo puedo invitar al hermano a cenar conmigo. I can invite a brother to come have supper with me, Y él va conmigo. and he'll go with me. ¿Sabía usted que él va conmigo? Did you know that he'll go with me? Lo invito al baile I invite him to the dance, y él va conmigo. and he'll go with me. Lo invito a distraerme. I go with him for just have a good time or just for Él distraction. va conmigo. He goes with me. Pero si le digo, vamos a morirnos, But if he says, let's go die, me dice, no, 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 no. he says, no. no, Ahí no va nadie con nosotros. no one will go with us there. De modo que quiero decirte So I want to say something to que para you. morir vas a estar totalmente solo. So if you die, you're going to be completely Nadie te alone. va a acompañar en morir. No one's going to accompany you to Vas die. a estar totalmente solo. You'll be completely alone. Ahora, Amen. hay una cosa There's something que yo he pensado, ¿verdad? Y aquí voy a dejar ya mi mensaje esta mañana. I have thought of. There's something I've thought of, and I'll leave a message here. Porque tengo miles de pensamientos. I have thousands of thoughts. Y uno de mis pensamientos One of my thoughts concerniente a esto is concerning this. es esto, ¿verdad? Is this here? Yo le digo a usted una cosa I'll say something to you. y lo he pensado, y lo he pensado, y lo he pensado, y lo he I've pensado. thought it and thought it and thought it, Ya tengo años pensando sobre ello. and I've had years now. I've been thinking about it, Y después de tanto tiempo, And por after- fin creo que Dios me lo ha revelado. and after such a long time, I think finally God has revealed this to me. Y este es Bernabé García. Now, this is Bernie Garcia. Bernabé García está aquí. Bernie Garcia is here. El Señor me llamó God called me, y cuando me llamó and when He called me, entendí que tenía que morir. I understood that I had to die. Cuando morí When I died, sentí agonía, I felt agony. en parte me sentía abandonado, Partially, I felt me abandoned. sentía solo, I felt alone. había dolores, There was pain, pero por fin morí. but I finally died. Cuando morí hubo un descanso. When I died, there was a rest. Entonces ahora entiendo que fueron las manos de Dios que me tomaron. Now I understand that it was God's hands Me that llevó a took su me. seno He took me to His bosom, y un día me levanté and one day I rose up con nueva vida. with new life. Entonces al tener yo esta nueva vida, And when I had this new life, yo le voy a decir a usted I can say to una you cosa. one thing. Y este es el pensamiento que tengo. This is the thought that I have. Es que para mí Is that for me vivir to live una vida cristiana a Christian life no es sufrimiento. is not a suffering. Es una vida de alegría. It's a one of joy, Una vida de contemplamiento. of contentment. Yo podría en este cuerpo, In this body, así como estoy aquí, just like I am right now, vivir 1.000.000 de años live a million years y nunca cansarme. and yet never get tired. Es un gozo, It's a joy. es una alegría. It's a joy. Entonces, al considerar yo esto, So when I consider this, yo digo yo nunca I nunca siento el deseo de decir, me voy a ir a los vicios. never have a desire to say I want to go back into vices. Nunca siento o digo que voy a sentir el deseo de no oír la cinta ya. I never will have a desire never again to hear the tapes. Nunca yo voy a decir, no tengo el deseo de leer la Biblia, I'm never going to say I don't have a desire to read the Bible, porque la Biblia because to me the Bible es un encanto it's just poder leerla. a joy for me to read it. Entonces, si esto es así, So if it be that way, entonces, ¿por qué es why is it then que sufro that I suffer y que lloro and I cry y que a veces quiero abandonar la causa? and sometimes I want to abandon the cause? Entonces, parece que se contradice una cosa a la otra. Seems like one thing is contrary to the other. Porque yo, mi persona, Because I personally jamás would never, podría yo sentir el deseo de irme al mundo. could never feel the desire to go back to the Del world, mundo. to be in the world. Entonces, en esto le quiero decir, mire, So this is what I'll say to you here. si yo tomo a mi mujer y a mis 4 hijos que están conmigo en casa, If I was to take my wife and 4 children that I still have at home, yo me voy, digamos, a Memphis, Tennessee, o me voy a Cleveland, Ohio, if I go to Memphis, Tennessee or Cleveland, Ohio, y me voy yo y abro una barbería y trabajo, and I go there, open up a barbershop and work, y voy a la iglesia los domingos, and I go to church on Sundays, yo oigo las cintas, leo la Biblia. hear the church and read the Bible, Para mí sería a diario, daily for me, sería tener momentos de jubileo, I have time as de jubilee, alegría, de gozo. rejoicing and happiness. Es dulce, It'd be- dulce vivir una vida cristiana. It'd be sweet to live a Christian life.
Entonces, no hay tristeza, There's no sadness. no hay dolor, There's no pain. no hay afanes, There's no toils. no hay desesperación. There's no desperation. Nada de esto. Nothing. None of this. Todo es un día de campo, para que no me It's entiendan. all like a picnic for me. Es un día de campo, es la gloria. It's just a picnic, like just the glory. Digo yo, si yo pudiera vivir de esa manera, If I could live that way, para mí sería un contentamiento tremendo. for me, it just would be a complete joy. Pero digo yo, ¿por qué hay tristeza en mí? But why do I have ¿Por sadness? qué hay agonía en mí? Why do I have agony? ¿Por qué a veces me siento que apenas puedo caminar? Why is it that if something I barely feel like I can walk? Y entonces voy And then I go al Señor, le digo, I go to the Lord and I say, Lord, ayúdame, Señor. help me, Lord. Realmente es difícil para yo caminar. It's really hard for me to walk on. Señor, apenas puedo caminar. I can barely walk. Dice el hermano. Someone says, Yo, oh, igual que yo. just like me. Sí, Yes, sufrimos igual. we are the same. Pero el sufrir tuyo, But your para suffering, muchos, es diferente al mío. your suffering, many of your suffering is different from mine. Porque yo no sufro Because I don't suffer porque batallo con mi carne. because I'm fighting my flesh. Yo no sufro porque batallo con mi espíritu. I'm not suffering because I suffer fighting with my spirit. Yo no sufro porque batallo con mi vida. I don't suffer because I'm fighting with my life. Sufro porque batallo con la gente. I suffer because I'm struggling with the people. Que veo que realmente no han entendido. To see that actually they have not Entonces understood. entiendo por qué. Then I understand why. Ahora cuando el Señor Jesucristo, Now when the Lord Jesus Christ, Él fue al Calvario, Él murió, He went to Calvary and He died. Él se levantó. He rose up. ¿Creen ustedes que Él vive? Do you believe that He lives? ¿Dónde vive? Where does He live? Vive en seres humanos. He lives in human beings. Entonces cuando él vino a vivir en Pablo, So when He came to live in Paul, realmente lo que le faltaba a Jesucristo, Pablo lo llevó. actually what Lord Jesus Christ lacked, Paul carried out. Y luego veo yo que han vuelto a crucificar a Jesucristo en este siglo XX. And I see that once again they have crucified the Lord Jesus Christ ¿Saben in the ustedes que 20th lo han century. vuelto a crucificar? Do you know that they have crucified Him again? ¿Saben ustedes cuándo lo crucificaron? Do you know when they crucified Him? Cuando él estaba en William Branham. When He was in William Branham. Lo crucificaron. They crucified Him. Entonces, si crucificaron a Jesucristo, So if they crucified Jesus y Christ, luego se fue Jesucristo, and then Jesus Christ y se left, quedó un hombre llamado Pablo, and the man named Paul y stayed digo, here, lo que falta And en las aflicciones del cuerpo de Jesucristo. and they said, well, those things, the sufferings in the body of Jesus Christ lacked Ahora in Him. yo las estoy cumpliendo. Now I am bearing Him. Ahora si lo crucificaron de nuevo en el siglo XX, Now if they crucified Him again in the 20th lo que century, faltó en esa crucifixión what was lacking in that crucifixion over there, la está llevando a cabo mi cuerpo. my body is carrying Him out. A través de los hombres de Dios que realmente viven la palabra. Through those men that are really living the Word. Porque ve uno que la gente sí corre a la cruz. You can see that people do run to the cross. Ve que se acercan a la sombra de la cruz. They approach the shadow of the cross. Y ve que se regocijan en la sombra de la cruz. We see them rejoice in the shadow of the Ve cross. que lloran y gritan y cantan el canto de victoria. They cry and scream out and sing the shout of victory. Pero a la semana, al mes, a los 3 meses, los ve uno arrastrándose. But after a few months, you see them Y dragging. cuando lo ve uno arrastrando, entonces, cada día, cada momento, cada minuto, la vida de uno está, el corazón de uno está sangrando. And then when you see them dragging daily, you see them dragging, your life as yourself is just bleeding. ¿Y ya que llega uno? And where do you reach the Es que spot? sobre los hombros. Is it upon the shoulders? Esa es la responsabilidad de tanta gente. It's upon your shoulders rests the responsibility of so many people. Y realmente creo And actually, I que believe Dios me ha equipado, that God has equipped me. que tengo un mensaje traído por el hermano Branham. And I have a message brought by Brother Ha Branham sido una revelación en mi corazón. that has been a revelation to my Quiero heart. pararme ante cualquier ministro. That I can stand before any minister. Profundidad de la palabra. And the deepness of the message, Pésame decirlo de esta manera. I'm saddened to say it like this, Pero but no creo que hay un hombre sobre la tierra que pueda entrar más profundo que Bernabé García. I don't believe there's a man that can enter deeper into the message than Bernabe Garcia. Pero puedo decir como dijo el sabio. But I can say, as a wise man said, Esto de nada sirve. this is nothing. De nada sirve. It's Y nothing. no puedo yo conseguir que la gente no se quede en la sombra de la cruz. It matters nothing if I can't get the people to stay in the Pero que shadow of la the cross. gente llegue hasta la cruz. Not just the shadow, but Y to que go llegue to the a cross morir and to die. hasta que la vida de Jesucristo venga a él. Until the life of Jesus Christ comes upon them. Oh, porque cuando nos juntamos en el tabernáculo de Phoenix, Because when we gather in Phoenix Tabernacle, no debería de ser cargando el peso de la gente. it should not be bearing the burden of the people. No debería de ser una reunión But rather de santos redimidos.
It should rather la should be, sangre de Jesucristo. rather should be a gathering of those that are redeemed by the blood of Jesus Christ. Debería de ser un jubileo, una reunión. Should be a de jubilee. jubileo. Should be a gathering of jubilee. Debería de temblar los cimientos del tabernáculo. The foundation of the tabernacle should shake. Debería la ciudad de Phoenix espantarse al saber que Dios se está moviendo en un pueblo. The city of Phoenix should be astonished that God is moving in the people. Entonces, al no ver esto, But when you don't see le this, pregunto qué es. I ask myself, what is it? Y él contesta, no son las grandes revelaciones. And he answers back, isn't that the great Es revelation? la revelación principal. But it's the main Que revelation. la gente solamente llega hasta la sombra That the de people, la cruz. that the people only reach the shadow of the cross. Nunca sube a la cruz. But they never climb up on the cross. Y Dios quiere que usted suba a la cruz. And God wants you to rise, Dios get quiere up on the que cross. usted muera totalmente al pecado. God wants you to die completely to sin. Para que entonces Él pueda vivir en So usted. that then he can live in you. Para que no sean 2, 3, 4, 5. So it won't be that 3, 4, 5, or 6. Cargando el peso de tanta gente. Bearing the cross of so many people. Pero que sea usted ayudando a llevar la carga. But it will be you helping bear the burden. Muerto. Because you too have died. Ha muerto al pecado. You died to sin. Ha resucitado. You've resurrected. Y Cristo vive en usted. Christ then lives in you. Esto estaba tratando Pablo de decirle a los romanos. This was what Paul was trying to tell the Y Romans. espero que Dios nos empiece a revelar esto. And I trust that God will start to reveal to us. Es así dice el Señor. That is thus saith the Lord. Es tu última oportunidad en esta mañana. This is your last chance Si this morning. no arreglas tu vida con Dios, If you don't straighten up your life with God, has cruzado la línea de misericordia. you have then crossed the line of mercy. Por no desear morir, For not wanting to die. estás siendo estorbo y escándalo. You're becoming a stumbling block and a scandal and No an entres offense. ni dejas entrar. You neither enter nor allow others to Así dice el enter. Señor, But as thus saith the Lord, te he dado una nueva I oportunidad. have given you a new Al opportunity hacer que mi siervo baje a un mensaje tan sencillo como este. to allow my servant to come down to such a simple message as this. Miren su rostro. Bow your heads. Todos inclinamos su rostro. Everyone, bow your heads. ¿Es tu vida digna del Evangelio? Is your life worthy of the gospel? ¿Estás dispuesto a hoy entregar tu vida para morir? Are you willing to No te surrender your estoy life llamando. to die? No te estoy llamando a un día de campo, te estoy llamando a una muerte en esta I'm mañana. not calling you to a picnic, I'm calling you to a death this morning. No puede haber nuevo nacimiento, no puede haber resurrección si primeramente no hay muerte. There can be no resurrection except there first En be la muerte hay a agonía, birth, hay a death, desesperación. and then death is Hay agony, dolor. desperation, pain. Oh, hermano, Brother, ¿estás dispuesto? are Ponte de you, pie are you willing? inmediatamente. Stand right Ponte de away. pie. Just stand. No te engañes. Don't deceive yourself. Pensaste, ¿qué dice la gente? Nadie te está viendo, no te engañes. Don't deceive yourself. That thinking the people are going to see Es you. así, dice el Señor. That is thus saith the Lord. Es tu última oportunidad. This is your last chance. Lord. Todos mantengan su rostro firme. Everyone keep your head bowed and your eyes closed. ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿Has muerto al pecado? Is your life worthy of the gospel? Have you died to sin? Lord Jesus. ¿Es tu deleite en las cintas, la Biblia? Is your delight in the Bible, in the tapes? Lord. Padre, cuán grande eres tú. How great thou art, Oh Dios divino. divine God. Todos nosotros, We all, Lord, como ovejas, as sheep, vamos al matadero. are led to the slaughter. Señor, pero no aquel matadero que viene, But not that slaughter that's coming, sino Lord, por nuestra propia escogencia. but by our own choice. Estamos en tus manos We're in your para hands, que Lord. venga la muerte a nosotros. That death to come to us. Oh Padre, Lord, que Father, nada quede de nosotros. may nothing of Que us muéramos al pecado. remain. May it all die No to puede sin. haber pecado que se enseñoríe sobre nosotros. Then there can be no sin that can have a rule El over diablo us. no tiene parte con nosotros. The devil has no part in us. De la sombra nos vamos a la cruz. We go from the shadow to the Llegamos cross. a ser uno contigo. We become one with you. Oh Señor, esa es la unidad. Lord, that's que tú has the buscado. oneness that you have sought. Oh, vive en nosotros. Live in us. Cuando salgamos de aquí, That when we Señor, live here, que seas tú viviendo en nosotros. when we live here, to be you living in Señor, us. en este momento que expiren, Señor. Lord, may they die at Que this digan, moment, Lord. consumado es. May they say, it is finished, Lord. Estás
Os está llamando. Pecadores. Pónganse de pie, hermanos. Please stand. Tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Do you believe there's power in the blood? Number 137. The blood has not lost its power. There's still power in the blood of the Lamb. Todavía hay poder en la sangre del But there was a Cordero, life in the blood. pero hubo una vida en la That sangre. life must be in us, but Esa it vida cannot tiene be que in estar us dentro de nosotros. until we're dead to sin, Pero no dead puede to the estar dentro de world. nosotros hasta que no muramos al pecado y al mundo. Number 137.
Acepta, Dios, Accept, O que Lord, son sinceros. that our En esta mañana this morning he entendido más claramente I have understood better, Lord, por qué es que tú le dijiste a tu profeta, a su hermano William Branham, why it is that you told your prophet William necesitas de Branham, ser más sincero. you have to be more sincere. Sí, Señor, Yes, Lord. porque hay gente que no quiere ser sincera ni con ella misma. Because there are people that don't even want to be sincere with themselves. Oh, Padre, Father, pero nosotros queremos ser sinceros, we do Señor. want to be sincere, Lord. Necesitamos de tu ayuda. We need your help. Desde el ministerio hasta el que abre la puerta del tabernáculo. From the ministry all the way. Todos necesitamos tu ayuda. Sin ti nada podemos hacer. A ti nos rendimos. We surrender to En you. el nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ.